Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, estimados amigos de Cadefi, martes 30 de septiembre del 2025. Vamos a cerrar el día de hoy esta temática que iniciamos hace algunos días referente a casos especiales de emisión de CFDI, tratamiento fiscal. Un gusto estar nuevamente a través de esta plataforma, como siempre agradeciendo que nos sigan invitando. De igual manera, gracias a la gente que pues ya ahorita desde tempranito está dándole el trabajo, está ahí en la oficina. De igual manera, listos también aquí para empezar a trabajar, también para estar un ratito escuchando, capacitándonos, intercambiando ideas, puntos de vista, dudas, inquietudes a través de la plataforma. Pues bien, vamos a dar inicio. Gracias, gente, gracias, estimados colegas, gracias a Cadefi. Vamos a retomarlo donde nos quedamos el día de ayer, precisamente volteando a ver situaciones específicas, casos pues especiales que tienen que ver directamente con el pago de salarios. Entonces pues nos despedíamos el día de ayer revisando la figura del subsidio para el empleo y el cálculo del impuesto sobre la renta, por lo cual pues ahorita nos vamos a ir directamente al material. Ya saben que si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, con todo gusto, sin ningún problema, en cualquier momento pueden intervenir. Miren, decíamos que el cálculo del impuesto sobre la renta se hace en dos tiempos, para efecto de lo que son los asalariados. En este caso, tendríamos que voltear a ver la mecánica del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, que precisamente el día de ayer la revisábamos. Me regreso tantito. Ahí la tenemos en pantalla. Esta mecánica, este procedimiento está dirigido para aquellos empleadores que hagan pagos por concepto de salarios o todo lo que abarca propiamente el capítulo primero. Recuerden que por ahí también tenemos a los conceptos asimilados a salarios. Y en este caso, quienes efectúan los pagos están obligados a calcular, están obligados a retener y están obligados a enterar. Esto de forma mensual. Ahí pueden revisar palmo a palmo, de manera detenida, calmada, dentro de lo que es el extracto que les compartimos del artículo 96, van a poder ver que en diversos momentos, en varias ocasiones, hace alusión a un pago o a un entero de retenciones de carácter mensual. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, la retención se va a calcular aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tarifa. Estamos hablando de ingresos que se hayan obtenido en el mes. En ese mismo tenor, pues tenemos claro que la tarifa que nos presenta el artículo 96 es la tarifa mensual. La tarifa de mes que está prevista para pagos provisionales, pues prácticamente a lo largo del título cuarto. ¿Sí? No se trata de una tarifa de 7 días, no se trata de una tarifa de 10, de 15, ¿sí? Y el cálculo lo vamos a hacer en dos tiempos porque aunado al tema del cálculo del impuesto sobre la renta que corresponde a esos pagos, de igual manera tenemos que hacer el cálculo de la aplicación del subsidio para el empleo. En el caso puntual y específico del subsidio para el empleo, recordemos que este beneficio, este subsidio que otorga el Estado, que lo hace a través de un decreto, pues únicamente es aplicable a trabajadores, aquellos que finalmente están a razón de una relación laboral, las prestaciones que deriven de ello, pero también le resulta aplicable a aquellos conceptos asimilados a salarios de la fracción primera del artículo 94, recordando que estos pues funcionarios y trabajadores de los tres órdenes, niveles de gobierno, incluso miembros de las Fuerzas Armadas, independientemente de que estén conceptualizados como asimilados a salarios, al final del día entendemos que se trata de auténticos trabajadores. Fuera de este tema de asalariados, fuera de este tema de la fracción primera del artículo 94, respecto de asimilados que son funcionarios de gobierno, que son miembros de las Fuerzas Armadas, ya
por descartamiento, ningún otro concepto, ninguna otra fracción del artículo 94, conceptos asimilados, les correspondería tal cual aplicarles ningún tipo de subsidio. ¿Sí? Ahora bien, muy a tono de lo que dice el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, este artículo segundo del decreto por el que se otorga el subsidio para el empleo, me menciona que este beneficio, este subsidio es de carácter mensual. Y este beneficio subsidio va a ser aplicable a aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales sigue la mata dando, ¿no? En todo momento, o sea, pareciera que nos quiere decir algo entre líneas, ¿no? Mensual, 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 mensual. Entonces, para aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto correspondiente al mes de calendario, y en la medida que esos ingresos no excedan de 10,171 pesos. Aquí una característica que llama un poquito la atención, o un muchito, depende, es el hecho de que para el cálculo del subsidio se toma como base la unidad de medida y actualización. Y aquí traemos una variante, ¿no? Traemos un desfase, porque recordemos que la UMA, ya sea que se trata del valor diario, mensual, semanal, etcétera, pues al final del día no coincide con el año de calendario. De hecho, la última UMA que está vigente, la que corresponde mayoritariamente al 2025, por llamarlo de algún modo, recordemos que está vigente pero desde el 1 de febrero, no desde el 1 de enero. Por lo cual, vía disposiciones transitorias, recordemos que este decreto ya tuvo una reforma, una modificación, que se presentó y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2024, pues contempla una alternativa de cálculo del subsidio, considerando el valor mensual de la UMA que teníamos en enero vigente y aplicando en todo caso un porcentaje distinto. Para el cálculo del subsidio del mes de enero de 2025, la UMA mensual que estaba vigente, que era la que corresponde a 2024, se le aplicaba la tasa de 14.39%. Para el tema de diciembre en adelante, y así lo haremos de aquí, perdón, de febrero en adelante, ¿no? Del 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre, ya vamos a aplicar tal cual como señala el texto normativo del artículo segundo, el 13.8%. Yo insisto, lo comentaba ayer, hasta este punto no sé, yo considero que sería más simple, más sencillo, pues indicar que para 2025 el subsidio para el empleo va a ser aplicable en un monto mensual de 474 y fracción o 475 pesos, ¿no? Nos quitamos de líos. Hacerlo de esta manera, como lo previene el decreto, como está contenido en el texto normativo, a mi idea, a mi opinión, pues podría generar de pronto errores en la aplicación del decreto, ¿no? Sobre todo aquellos que no dan puntual seguimiento y que no incluyen o no consideran en su lectura o en su estudio lo que son las disposiciones transitorias. Entonces, dicho sea de paso, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cada que se publique algún decreto, cada que hay algún cambio que se publique de manera oficial, hay que estar atentos a lo que dicen las disposiciones transitorias o los artículos transitorios. Aclarando también, y lo mencionábamos desde ayer, que hoy día pues ya no tenemos tal cual una tabla, ¿no? Es una situación a lo que veníamos acostumbrados, así era como configurábamos o parametrizábamos los softwares de nómina, y nosotros pues únicamente en lo que nos acostumbrábamos al cambio, ya ven que siempre viene la natural resistencia al cambio, en lo que actualizábamos sistemas, en lo que veíamos las plantillas de hoja de cálculo, pues digo, tampoco nos complicamos, ¿no? Armamos una tablita, esta tablita que ven aquí, en la parte izquierda de su pantalla, ojo, esa tablita que ahí miran no está publicada ni en el decreto del subsidio, ni tampoco la van a encontrar de ninguna manera en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal.
Entonces, en este caso, pues únicamente la armamos tomando en cuenta que tenemos un único valor aplicable de manera mensual, 474.65, y pudimos armarla en dos rangos, ¿no? Al final del día, considerando que hasta el decreto anterior que estuvo vigente al 30 de abril del 2024, pues teníamos una tabla con varios niveles, con varios renglones, y aquí pudimos pues armar una tablita de dos renglones que va de 0.01 hasta 10.171, que es el tope, y hasta esa cantidad correspondería aplicar subsidio de 474, lo cual implica que de 10.171.01 en adelante, pues ya no corresponde ningún subsidio. En su momento lo hicimos para salir al paso, no tener que ver el tema del parche o la actualización del software de nómina, y pues sin ningún problema corrió y efectuó los cálculos el sistema, ¿no? Para terminar esta parte, pues solo puntualizar algo que también se comentó ayer. Hay conceptos a los que, independientemente que se consideren ingreso por salario, no les va a resultar aplicable el subsidio para el empleo. Y estamos hablando de los pagos por separación. Todo lo que implique pago de primas de antigüedad, algún tema de retiro, jubilación, pago de indemnizaciones, liquidaciones laborales, en fin. A nada de esos cálculos, como parte de esas mecánicas de determinación del impuesto, le va a corresponder aplicación de subsidio para el empleo. Recordando que con independencia de que esto lo tengamos a nivel decreto y no como parte de la ley, independientemente de esta situación, y ojo con ello, está condicionada la aplicación de este decreto de subsidio para el empleo para efecto de requisitos de deducibilidad de la nómina, entonces también para tomarlo en cuenta. Aquí va a jugar un papel importantísimo el CFDI, porque el comprobante fiscal digital por internet va a venir a ser las veces de constancia y de igual manera pues va a proveer de datos a la autoridad. Va a ser el trabajo que con antelación o en algún otro momento de nuestra historia pues era información que se dejaba vertida en declaraciones informativas de carácter anual que se presentaban en ocasión de ser el mes de febrero de cada año, y que en este caso pues ya toda esta información va a ir o va a formar parte de lo que es el CFDI por concepto de nómina. ¿Listo? Y ayer cerrábamos con este ejemplo. Decíamos que tomando como base o como punto de partida el salario mínimo general, lo mensualizábamos, ¿no? Acorde o en función del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, recordando ahí nada más para recapitular, contextualizar un poquito, que el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo nos da el qué y el cómo de lo que es el salario integrado para efecto indemnizatorio. Sin embargo, el mismo salario que se integra toma una base o punto de partida, que es el salario por día o el salario de cuota diaria. ¿Sí? Y bueno, el artículo 89 habla de un concepto que de pronto pudiera confundir. Aquí queremos dejarlo claro para que no haya lugar a dudas, a titubeos, para que todos lo entendamos bien y estemos en la misma línea. El artículo 89 me dice que para calcular la cuota diaria o salario por día, tengo que tomar en cuenta o en consideración cómo se fijó el salario. Porque el artículo 89 nos da en sí el procedimiento. Me dice que si mis salarios son de carácter fijo, y me va a indicar, dependiendo cómo se haya fijado el salario, la mecánica para obtener el salario por día. Pero de igual manera, ante una situación de un salario variable, un salario que en obvio de ideas, pues no es de cuantía conocida, ¿no? No tenemos una bolita de cristal. Al final del día, cuando nos alcanza el destino, pues no tenemos una certeza de cuánto se nos va a pagar de salario en su parte variable. Para el tema de contribuciones que son de carácter variable, pues lo que prevé el artículo 89 es sacar un promedio del salario de los últimos 30 días antes de que nazca el derecho del trabajador. Aquí haciendo alusión claramente al tema del derecho a la indemnización.
Sin embargo, para efecto de prestaciones laborales, para efecto de cálculos salariales, pues entenderíamos que es el salario que corresponde a los últimos 30 días, ¿sí? Antes de que le nazca el derecho al trabajador de la prestación o del concepto que le corresponda. Tratándose de situaciones más simples como salarios que son de cuantía conocida, de carácter fijo, aquí prevé dos premisas el artículo 89. La manera en que se determinó fijar el salario. Aquí, ¿por qué hacía la advertencia que podía haber algún tejo de duda, algún tejo de confusión? Prácticamente porque algunos confunden fijar salario con la temporalidad de pago. Tratando de ser ahí un poquito claros y haciendo extensivo esta parte de lo que trata la Ley Federal del Trabajo, yo quiero saber temas acerca de la temporalidad en el pago del salario. Invariablemente tengo que acudir al artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo. Para aquellos que nunca lo han volteado a ver, no lo han explorado, van a notar que el artículo 88 me dice en qué casos el salario se tendrá que pagar de forma semanal, es decir, cada 7 días. Y de igual manera me indica, o me va a señalar en este caso, la cuantía máxima en días como plazo límite para pagar el salario. Este plazo tope o límite no podrá exceder de 15 días. No me prohíbe manejar temporalidades distintas de nómina siempre que no esté obligado a pagar 7 días, pero también me dice no te puedes ir más allá de 15 días. Ningún pago puede exceder una temporalidad de 15 días. ¿Sí? Esas son las formas y la temporalidad del pago. El artículo 89, volviendo en materia, cuando habla de cómo se fijó el salario, es lo que acordé o en aquello que yo quedé formalmente con el trabajador a nivel contrato o a nivel condiciones de trabajo. Básicamente eso refiere. Entonces, cuando hablamos de cómo se fijó el salario, el artículo 89 pues solo me da para dos lados, izquierda o derecha. Me dice, si el salario lo fijaste de manera semanal, el total que se paga semanalmente, divídelo entre 7 días. Si a nivel condiciones de trabajo, el salario lo fijaste de manera mensual, lo fijaste, no lo pagaste. O sea, acordamos según contrato, según tus condiciones de trabajo, que mes a mes vas a devengar un salario de tanto. Eso es fijarlo, ¿no? Como quedó acordado. Para aquellos que hayan fijado el salario de manera mensual, pues lo único que tendrán que hacer para calcular el salario por día, la cuota diaria o salario nominal, es dividir ese salario mensual entre 30 días. Igual a lotería, con eso tendremos el salario por día. Para aquellos que pues no tengan muy cercano el tema o que lo tengan poco explorado, lamento comentarles, comunicarles y compartirles que no tenemos 30.4. Si su software de nómina se lo chamaqueó, si las viejas costumbres de la oficina así se lo hicieron creer o saber, no tenemos ni para dividir ni para elevar al mes a nivel Ley Federal del Trabajo, lo que implica tema de salario y prestaciones, no tenemos ningún 30.4. Aquí de manera inversa y tomando en consideración lo que prevé el artículo 89, estamos mensualizando un salario mínimo general. Salario mínimo general vigente no es frontera norte, es el que se aplica de manera generalizada. 278.80, lo multiplicamos por 30 y lo elevamos como si estuviera fijado en salario mensual. Considerando que este fuera el total de pagos que en el mes va a percibir el trabajador, procedemos a aplicar la tarifa del artículo 96, la tarifa mensual. El cálculo, la determinación del impuesto nos arroja un valor
de 592.91. Y el siguiente paso va a ser aplicar el decreto del subsidio para el empleo. Nosotros aquí pusimos la tablita, pero ni siquiera se necesita la tablita, ¿no? Basta con conocer el valor que aplica mensualmente, que en este caso sería 474.65, es el valor mensual, el único valor que tenemos, que previamente lo calculó, en este caso el empleador, ¿no? Tomó la UMA mensual vigente, le aplicó el 13.8% y de ahí resulta 474. ¿Por qué si lo aplicamos? Porque al final del día, este total de cantidades que percibe el trabajador y que además, dicho sea de paso, sirvieron de base para calcular el impuesto, no excede en ningún momento de 10,171, que es como el tope, ¿no? Miren, regresamos aquí. El salario o el total de ingresos que sirven para calcular la base de impuesto no debe exceder de 10,171. Corresponde aplicar subsidio y el impuesto que previamente se calculó menos el subsidio me da un impuesto a retener de 118. Hasta aquí decíamos, y aquí es donde retomamos, pues pareciera que todo en orden. Sin embargo, es el propio artículo 96 que, complementando la parte de esta dinámica, de esta mecánica de cálculo, me dice en su primer punto y seguido que no se va a efectuar retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, recordando que actualmente manejamos dos áreas, ¿no? El área general y el área de zona libre de la frontera norte. Volviendo al tema en cuestión y el ejemplo que corrimos aquí, hay que ser muy claros, ¿eh? La ley nunca me dice que no calcule, nunca me dice que no determine, bueno, ni siquiera me dice que deje de aplicar el subsidio. Nada más me dice que si resulta un monto a retener, no se efectúa retención. Primera anotación en materia de CFDI de nóminas. Si yo tengo trabajadores a los que les pago un salario mínimo general en el mes, independientemente de los cálculos, independientemente de toda la dinámica que acabamos de ver cómo se aplica, tanto la tarifa de la ley de ISR como el monto de subsidio para el empleo, el artículo 96 me dice que en estos casos no se va a aplicar, no se va a efectuar propiamente la retención. ¿Sí? Lo primero que tendría que observar en un CFDI de nómina de un trabajador que únicamente percibe un salario mínimo es que efectivamente, independientemente de los cálculos de la prenómina y la nómina, no se le esté reteniendo concepto alguno de impuesto sobre la renta. Es lo primero que tendría que cuidar. Y descartar de pronto hay algunos mitos y leyendas que pululan, ¿no? Decíamos, nunca me dice que no corresponde pagar, nunca me dice que esté exento, nunca me dice que no haga cálculo, nada más me dice, hey, tranquilo, no le efectúes retención. ¿Por qué? Porque en el mes únicamente percibe un salario mínimo. Ahora viene la pregunta interesante. A ver, ya dijimos que no está exento, aguas. Es que siempre me evocan la fracción primera y segunda del artículo 93, ley del impuesto sobre la renta, recordando que el artículo 93 hace alusión a tema de exentos, ingresos por los cuales no se deberá pagar ISR. Ojo, estimados, recuerden que la fracción primera del artículo 93 hace alusión al salario mínimo, pero en todo momento lo que me señala que está exento son las prestaciones que deriven del salario mínimo. Pero además de eso me condiciona, me dice que lo mínimo que tendré que entregar es la cuantía mínima. Porque una cosa es la prestación entendida como mínima y otra cosa es la cuantía.
Ejemplo de prestaciones mínimas de ley, podríamos decir el aguinaldo y la prima vacacional. Sí o sí de cajón se tienen que otorgar. Y si yo las otorgo, sin importar la cuantía, una cuantía igual o superior a la de la ley, se entiende que lo que otorgamos aquí son prestaciones mínimas de ley o prestaciones de ley. Pero la cuantía mínima indica que en ningún caso yo podré pagar, independientemente de que la base sea el salario mínimo, en ningún caso yo podré pagar más de 15 días de aguinaldo. En ningún caso podré otorgarle a mi trabajador una prima vacacional mayor al 25% de lo que corresponden de días de vacaciones. O sea, no es que esté prohibido, y pueden dar algo superior a lo de la ley, pero ya no aplicaría la exención del artículo 93, para que no se me vayan a confundir. Pero en la glosa de esa fracción primera y segunda, nunca, ojo, nunca me dice que en sí mismo el salario mínimo esté exento. El artículo 96 sí conta, no, tampoco. No me dice que esté exento, nada más me dice no se efectuará retención. Y qué genial sería que el artículo 97 que habla del cálculo anual de los trabajadores dijera exactamente lo mismo. Pero pues no lo dice. Esto genera diversas situaciones, ¿no? Si a mí como patrón o empleador me corresponde efectuarle al trabajador cálculo anual conforme al artículo 97, muy seguramente le va a dar una cantidad a cargo. Y le va a dar una cantidad a cargo de entrada y de primera idea, de primera mano, de primer momento, pues por el simple hecho de que no hay retenciones que se le hayan enterado a la autoridad como parte de un pago provisional. Entonces hablamos de cantidades importantes. Aquí es donde viene la falla. El artículo 97, que me habla específicamente del cálculo anual de los trabajadores, nunca me distingue algún trato preferencial en relación con aquellos trabajadores que únicamente perciben un salario mínimo. Nada más me dice que hay dos caminos, ¿no? Trabajadores que tienen cantidades a cargo por motivo de cálculo anual y trabajadores que tienen cantidades a favor. Y le paramos ahí de contar. Y entonces conta que las pague la empresa, que las pague el patrón. Pues la ley de renta es omisa, no menciona. Nada más lo único que me advirtió es que no retenga a quienes únicamente perciben el salario mínimo. Que además pareciera que concatena o complementa el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Recordemos que la Ley Federal del Trabajo me indica que el salario mínimo no es objeto de descuento, compensación o reducción alguna. Yo pensaría que incluso nada más con ese mandato que hay en la Ley Federal del Trabajo, hubiera o no hubiera estas excepciones tanto en la ley de renta como en la ley del Seguro Social, pues simplemente es lo que es, ¿no? No se aplica ninguna retención, ningún descuento, ninguna compensación. Sin embargo, pues al final del día, tanto la ley de ISR como la ley del Seguro Social, pues sí lo señalan, ¿no? A mi entender, la ley del Seguro Social no da cabida, no deja lugar a dudas. En menos palabras dice más que la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Porque señala que cuando a un trabajador se paguen cuotas o aportaciones en función del salario mínimo únicamente integrado de sus prestaciones, me dice que en todo momento, y esto lo señala el artículo 36 de la Ley del Seguro Social, en todo momento va a corresponder al patrón pagar